Saludos, valientes moradores del yermo y exploradores de las vastas ruinas de lo que una vez fue la civilización. Desde las polvorientas llanuras de la Commonwealth hasta las implacables arenas del Mojave y las radiactivas aguas de la capital Wasteland, vuestra perseverancia y astucia son lo que mantiene viva la esperanza en este mundo fracturado por la guerra nuclear. ¿Cómo tenemos esos pedazos de cuerpos? Pero que estéis todos estupendos. Hoy, por hacer algo diferente, vamos a hablar de un poquito de historia. Hoy vamos a hablar sobre Fallout 1, el juego de Fallout 1, que nos trae una historia rica, nos trae una historia compleja y que sumerge a los jugadores en un mundo posapocalíptico lleno de peligros, descubrimientos y decisiones morales. Como quiero que este vídeo sea una pequeña introducción al juego, dejad que os haga un pequeño resumen de los puntos clave, ¿de acuerdo? Mirad, si hablamos de contexto histórico, por lo que es el trasfondo del juego, digamos que lo que establece es un futuro alternativo donde la tensión entre las superpotencias globales culmina en una guerra nuclear devastadora en el 2077. Que se la conoce como la Gran Guerra. Ya veis que aquí no se rompieron mucho la cabeza. Esta guerra lo que hace es transformar el mundo en un yermo radiactivo, con sus sobrevivientes enfrentándose a un nuevo y brutal modo de vida. Si hablamos de tecnología, tenemos un estilo retrofuturista, ¿vale? A diferencia de nuestro mundo, el desarrollo tecnológico en el universo de Fallout pues toma un camino diferente, que se centra en la energía nuclear y con una estética de la era atómica de los años 50, lo que resulta pues en una tecnología avanzada, pero con un estilo, con un diseño bastante retro. Fijaros, si habéis visto alguna vez un libro de estos de los años 50-60, de cómo sería el futuro en el año 2000, pues por ahí yo creo que acertaríais, ¿de acuerdo? Eso sería un poquito el estilo. ¿Y qué consecuencias tuvo la Gran Guerra? Bueno, pues lo que hace la Gran Guerra es dejar al mundo en ruinas, es decir, con ciudades destruidas, ecosistemas alterados, aparición de criaturas mutadas, os lo podéis imaginar, el paquete completo. Y los supervivientes se refugian en bóvedas subterráneas, algunas de las cuales son experimentos sociales por parte de la corporación de Vault-Tec, ¿de acuerdo? De todos estos refugios, de todos ellos, hay uno que es el refugio número 13. Y la historia del protagonista, que se le conoce como el habitante del refugio, que es el originario del refugio número 13, pues empieza, digamos, la trama empieza como la misión de encontrar un chip de purificación de agua para salvar a los habitantes del refugio de la sed y de la muerte, porque, como os podréis imaginar, en un entorno radiactivo, pues el agua probablemente esté contaminada, entonces necesitas algo que lo purifique, ¿de acuerdo? Entonces, a lo largo del viaje de este hombre, de este habitante del refugio, es pura exploración y supervivencia, es decir, digamos que este habitante del refugio explora el yermo, interactúa con diferentes facciones y comunidades, combate criaturas mutantes y se enfrenta por un lado a los remanentes de la preguerra, lo que queda de lo que había antes de la guerra, y a los nuevos peligros posapocalípticos. Una de las principales amenazas del juego son los supermutantes, que son seres alterados por el virus de evolución forzada, o FEV. Y además estos supermutantes tienen un líder al cual se le conoce como el Maestro, que planea convertir a todos los humanos en supermutantes para crear una sociedad unificada y libre de conflictos. Fallout 1, como juego, es conocido por permitir a los jugadores tomar decisiones que afectan significativamente el desarrollo de la trama y el destino de las comunidades del yermo. Estas decisiones a menudo plantean dilemas morales y no hay buenas o malas elecciones de manera clara, o por lo menos de forma inmediata. No las ves o no sabes qué va a pasar una vez que tomes esa decisión. Y al final del juego, pues dependiendo de las acciones del jugador,
puede ser múltiple, puedes tener múltiples finales, incluyendo el éxito o fracaso de Salvar Refugio número 13, el destino de las diferentes comunidades que te has ido encontrando y, obviamente, y por supuesto, el resultado del enfrentamiento con el maestro. Y me gustaría comentar algo, y es que el Fallout 1 no solo es un juego de rol posapocalíptico, que lo es, sino que también intenta ser, yo creo que lo logra, una reflexión sobre la humanidad, el poder y las consecuencias de nuestras acciones en tiempo de crisis. La famosa cita que abre y cierra el juego es la guerra nunca cambia. Encapsula la crítica al ciclo interminable del conflicto humano a lo largo de la historia, incluso frente a la aniquilación total, ¿no? Hay cosas que están dentro de la propia naturaleza humana y que somos incapaces de cambiarla, pase lo que pase. Y ya, por ir acabando, porque no quiero alargarlo demasiado, dejadme que os diga que vuestros Pip-Boys iluminen siempre el camino en las sombras del yermo, que vuestras armas estén siempre cargadas frente a los peligros desconocidos y que encontréis rarezas y tesoros en los lugares más inesperados. Recordad, en el yermo, la verdadera riqueza es la historia que vivís y las amistades o rivalidades que forjáis. Cuidaros, un abrazo.